y recibe el Evangelio y recibe a Cristo como su Salvador, se va a producir un cambio, ¿cierto? Y la persona va a creer en Jesús y esa persona va a ser sacada del reino de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo, ¿ya? Y también los engaña. No se olviden, hermano, que él es el padre de mentira. Él engañó a la primera pareja en el huerto de Edén. Amén. Entonces él es un mentiroso. El engaño tiene que ver con mentira. Los cautiva y ata. Dice que están cautivos bajo el lazo del enemigo, ¿ya? Y los asaetea. En Efesios 6:16 dice: tomar el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y yo le hice una pregunta a Dios, hermanos amados, y Dios me la respondió. Yo le dije: Señor, ¿por qué Él envía dardos de fuego? Dardo, hermano, si usted lo busca, dardo, en el sentido bíblico, es la punta de una flecha. Ya, yo le dije: Señor, ¿y por qué Él envía esas cosas? ¿Por qué Él envía a los creyentes esas cosas? ¿Por qué tenemos que tener el escudo de la fe con el cual podemos apagar esos dardos? Y pues yo le hago la pregunta a ustedes, a ver, ¿por qué creen que lo envía? La hermana dice para dañar, la hermana dice para probar la fe, ¿cierto? ¿Y sabe qué? El Señor me dijo, primero, para herir. Herirnos espiritualmente, herirnos emocionalmente. Porque el Señor nos hacía comprender cuando a ti te lanzan una flecha y esa flecha da en el blanco, te hiere y te deja una herida. Entonces el diablo, a través de esos dardos de fuego, ¿cierto?, nos produce heridas. Yo me preguntaba cuántos de nosotros a veces vivimos la vida herida, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Y yo le digo, hermano, a una persona que está herida es difícil que camine, es difícil que progrese porque está herido. Pues como hacer que una persona que esté herida, ya caminemos, vamos a la guerra, vamos para allá. No va a decir: no, estoy herido, déjame descansar, ¿cierto? Déjame salir adelante. Entonces para herirlo, ¿ya? Y también para dañarlos, ¿ya? Un dardo te puede matar, hermano. Igual, hermano, el Señor me hizo comprender que un dardo de fuego del maligno es para atormentar. ¿Ya? Cuando el diablo lanza así, yo, hermano, ustedes a lo mejor van a decir: ¿de qué está hablando el pastor? Pero yo pienso que si nosotros somos sinceros, a veces hay personas que viven atormentadas en su mente, en su vida. Y lo más terrible, lo que a mí más me duele, hermanos amados, que a veces estamos dentro de la iglesia y estamos, ¿cierto?, atormentados. Entonces los dardos son para herir y para atormentar. Pero nosotros tenemos que tener el escudo de la fe. La fe apaga los dardos de fuego del maligno. Pero ahí está la obra del diablo, no en nosotros, hermanos, sino en el mundo. ¿Cuánta gente atormentada hay? ¿Cuánta gente herida hay? ¿Vive y muere así? Hay también instrumentos de Satanás, ¿cierto?, que son los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros y los malos pastores. ¿Por qué yo coloqué malos pastores y no falsos pastores? Porque en ninguna parte de la Biblia habla de los falsos pastores, habla de los malos pastores, ¿ya? Entonces, hermano, también están otros agentes que se mueven en la parte espiritual, que son los brujos, que son los hechiceros, que son los magos, que están al servicio de Satanás y que a veces están mandándole maldiciones a la gente. ¿Las maldiciones existen? Sí. ¿Los brujos existen? Sí. Hay unos que son chantas, hermano, que son culeros, que te van a sacar plata por sacarte, pero hay otros que realmente trabajan con demonios y esos son peligrosos. ¿Ya? Pero nosotros estamos en otro reino, que estamos protegidos por Él, por el Señor. Otros agentes que están a veces dentro de la iglesia, que son los falsos hermanos, los mutiladores del cuerpo, personas a veces que con su actitud, con sus hechos, con sus palabras, echan a la gente de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermanos, también existen ellos, y la paja que sale del trigo, pero que no sirve no para nada, sino para ser quemada, ¿ya? Nosotros hemos sido llamados para llevar fruto, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos, hermano, trigo, ¿ya? Trigo, no somos cizaña ni tampoco somos paja. Lo que domina en este reino, en el reino de las tinieblas, la desobediencia,
Ya, ahí por ejemplo, hermano, usted no va a ser juzgado, ni condenado, ni criticado si desobedece, porque la ley de ese reino es la desobediencia, a todo nivel. Ya, desobediencia a los padres, desobediencia a las autoridades, desobediencia en el matrimonio, en la familia, en la sociedad. Amén. Y también la rebeldía, el ser rebelde, la rebelión, ¿cierto? La falta de respeto, y eso tiene que ver con, hermanos amados, con educación. Yo digo, el Evangelio no está divorciado de las buenas costumbres, no está divorciado, hermanos, de la educación. Nosotros debemos ser personas educadas, ¿ya? Personas respetuosas, personas ubicadas, centradas, para dar un buen testimonio en el mundo. Por ejemplo, el pecado, hermano, a todo nivel es aceptado, ¿ya? Lo que está sucediendo allá afuera, hermano, es terrible. Amén. Ha aumentado el SIDA. Y hermanos amados, ¿sabe por qué ha aumentado? Ha aumentado en los jóvenes. Los jóvenes a los 13 años ya están teniendo relaciones sexuales. A lo malo se le está llamando bueno. Entonces hay toda clase de pecado y de aberraciones. El orgullo, la soberbia, ¿cierto? Predomina y reina en este reino de las tinieblas. El caos, la confusión, la anarquía, la avaricia, la codicia, la carnalidad, ¿cierto? La traición. Yo pienso que la traición es pan de cada día. Aprendimos que Satanás inventa la corriente del mundo, y la palabra en el griego corriente significa moda, significa imagen. Entonces todo lo que se da cuenta que el mundo siempre está creando cosas, está diseñando cosas, ¿cierto? En este reino cada uno vive como quiere. ¿Ya? Si usted quiere ser adúltero, adultere. Si usted quiere fornicar, fornique. Si usted quiere drogarse, dróguese. Si usted quiere tomar, tome. Si usted quiere ser agresivo, sea agresivo. ¿Cierto? Si usted quiere ser soberbio, sea soberbio. ¿Ya? Satanás no le pone ninguna restricción. Por eso que la gente dice, no, si es que el mundo uno hace lo que quiere y uno vive como quiere, entonces voy a entrar al Evangelio y el Evangelio me va a prohibir cosas. Pero el problema es que están todos perdidos y todos bajo la influencia o el influjo de Satanás. Los ídolos de este reino, ¿qué son? ¿Cierto? El dinero, Mamón. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo Jesús? No podéis servir a dos señores, porque amaréis al uno y aborreceréis al otro. Estimaréis al uno y menospreciaréis al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Ya? Eso lo dijo Jesucristo, y estaba hablando del Dios Mamón, el Dios dinero. Los placeres. Perdón, hermanos amados. Fíjense que el dinero nos lleva al materialismo y el materialismo nos lleva al consumismo. ¿Ya? Cuento un testimonio cuando se inauguró el líder, ¿cierto? Yo estaba pastoreando acá y me acuerdo con mi esposa, digo, vamos a ver el líder, y fuimos a ver. Y voy entrando, hermano, atento al líder, y siento una voz interna que me dice, aquí hay materialismo, espíritu de materialismo. ¿Cierto? Cuando nosotros estamos conectados con Dios podemos saber los espíritus que están dominando. Entonces, no solamente es cuestión de dinero, es cuestión de avaricia, de materialismo, de consumismo. La gente, hermano, vive, ¿cierto? Gastando su dinero de las cosas que va inventando el mundo. Yo me he empezado a cuestionar, hermano. Yo les quiero decir una cosa, y quiero, para que ustedes estén tranquilos, no estoy entrando así en un misticismo, yo no creo en eso. ¿Ya? Yo creo que la iglesia está llamada para predicar afuera. No vamos a decir nosotros somos los mejores o nosotros nos vamos a recluir acá porque nosotros estamos bien y no estamos. Eso no va a suceder nunca, ¿ya? Porque eso tendría que ver con sectarismo, ser un líder sectario, y eso no corresponde. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo me he cuestionado, de verdad que sí, me he cuestionado, hermano. Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño. ¿Quién celebra eso? ¿Quién inventó eso? El mundo. Y detrás de eso, ¿quién está?
Y hermanos, entramos en un consumismo y hermanos amados, yo digo, a veces nosotros como iglesia estamos celebrando eso. Entonces estamos como fomentando el mismo espíritu y de repente decimos, no hay que celebrar Halloween, hagamos algo diferente, pero con respecto a los días del amor y todas esas cosas, nosotros estamos haciendo lo mismo. Y lo estamos haciendo dentro de la iglesia. Y nos estamos afanando por eso, ¿ya? Pero hermano, yo como que he empezado a meditar eso, ¿ya? Y que el Señor nos dé luz, ¿cierto? Para no caer en los extremos, pero para mantener lo que Dios quiere, mantenernos en la voluntad del Señor. El sexo. Hermanos amados, vivimos en una sociedad erotizada. Hermano, ¿usted se ha visto cuando le hacen propaganda a una cerveza? ¿Qué es lo que sale? No sale una cerveza. Sale una mujer y bonita. ¿Y qué tiene que ver la cerveza con la mujer? Porque, ¿qué es lo que hacen los hombres? Mira, y ahí le venden, hermano, lo que ellos quieren venderlo. Y nadie puede negar, hermano, nadie puede negar que estamos viviendo en una sociedad totalmente erotizada. ¿Ya? Pregunta, ¿el sexo es malo? O sea, podemos practicarlo a destajo. Ordenemos lo que dijimos. No es malo en pareja. ¿Cierto? El sexo no es malo siempre y cuando se practique en el matrimonio. ¿Ya? Pero no así, hermano, que estén practicándolo sin estar casados. ¿Ya? ¿Cuál es el destino final de este reino? ¿Cierto? Satanás mismo lo va a destruir. El Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos los demonios y todos los incrédulos, hermanos, van a ir a parar al lago de fuego. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. Amén. Y ahí terminamos, hermanos, lo que estábamos tratando la semana pasada. En cuanto al mundo, las prohibiciones de parte de Dios son no amar el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ojo, no se trata del planeta Tierra ni tampoco se trata de las personas. Se trata de la corriente del mundo, de aquellas cosas que no están en la voluntad de Dios, que les agradan a Dios, nosotros no debemos amarlas, ¿cierto? Pero más adelante dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, hermano, con el mundo, cero relación. Cero relación. ¿Ya? Nos mantenemos ahí en nuestra postura firme, no porque lo diga un pastor, sino porque Dios lo ordena. Ahora, hermano, pregunta, ¿por qué Dios nos prohíbe relacionarnos con la corriente del mundo? ¿Por qué? ¿Por egoísmo? ¿Por maldad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice no con el mundo? Está gobernado por el diablo. Para no contagiarse. ¿Ah? Para no contagiarse de las malas ¿Ya? prácticas. Eso es lo que ustedes están diciendo, es verdad, está dirigido por el enemigo, nos contaminamos, pero ¿sabe qué, hermano? Porque en el mundo no hay nada que nos beneficie. ¿Sabe por qué yo dejé de consumir azúcar? Porque escuché a una persona, dijo, el azúcar tiene cero propiedad para usted. No le beneficia absolutamente nada a su cuerpo. Solamente le produce daño. Y el mundo es igual, hermano. Del mundo no puede salir absolutamente nada que a usted le beneficie o le ayude espiritualmente. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Incursiones. Voy al mundo, entrego el mensaje, predico el evangelio, y me reprego. Le hablo a las almas. Y si me van a invitar, tengo que ir con un propósito, ¿cierto? A predicar el evangelio. A Jesucristo lo invitaron a las bodas. Y él fue a una boda, pero fue con un propósito. Hizo un milagro, su primer milagro, y con ello mostró la gloria de Dios. Y se iba al mundo y les predicaba y liberaban a los que estaban cautivos y les sacaba almas al demonio, ¿cierto? Pero luego él vivía en su reino. Amén. Ahora, en el reino de Dios tiene un rey y señor. ¿Quién es? Jesús. Este reino tiene un rey y un señor. ¿Quién es?
Jesús. ¿Ya? Es Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Fíjense que en el Antiguo Testamento, ¿quién era el rey de Israel? Dios. Cuando Jesús viene, ¿cierto? Él se convierte en el Señor de señores, en el Rey de reyes. Él es el rey de este reino. Rey. Y es el Señor. Eso, hermano, lo voy a ampliar un poquito más adelante, la palabra Señor y la palabra Rey. También tiene súbditos o esclavos. Por ejemplo, ustedes lean todas las introducciones, 1 Corintios, 2 Corintios, Tesalonicenses, todas las epístolas que escribió Pablo. Él dice, yo siervo de Jesucristo. Y en el original, yo esclavo de Jesucristo. Doulos de Jesucristo. Entonces, hermano, ellos tenían claro que había un rey y que ellos eran sus esclavos. Pero, ¿esclavitud en qué sentido? En el sentido de que antiguamente habían esclavos, lo compraban y esa persona que lo compraba venía a ser el dueño. Y ese esclavo era comprado para obedecer. Entonces, hermano, como Jesucristo es nuestro Señor y nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Nosotros tenemos que obedecerle. Él es nuestro Rey y Él es nuestro Señor. Entonces somos sus súbditos, ¿ya? Sus esclavos, en el sentido de obediencia. Entonces, hermano, en este reino no hay cabida para la desobediencia. Ningún cristiano puede decir yo pertenezco al reino de Dios si está en desobediencia. La semana pasada el Señor nos enseñó que usted está en uno de los dos reinos, no puede estar en los dos. No puede ser con un pie acá y el otro pie acá. Es que estoy indeciso. Todavía no me decido. No, usted, si no se ha decidido, pertenece al reino de las tinieblas. Y si se decide, de todo corazón, pertenece al reino de Dios. Y Jesucristo pasa a ser su rey, pasa a ser su Señor, usted su súbdito o esclavo. También tiene leyes. Este reino tiene leyes. ¿Cuáles son? ¿A dónde están las leyes del reino de Dios? En la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, si nosotros somos ciudadanos del reino, ¿qué debemos conocer? Las leyes. Y para conocer las leyes tengo que leer la palabra. Y tengo que leerla a diario. Tengo que conocerla. Porque si no me puedo convertir en un infractor de la ley. ¿Ya? También tiene una bandera. Y aquí yo coloqué la cita, hermano. En Cantar 2.4 dice, la bandera su bandera sobre mí fue amor. ¿Sabe cuál es el estandarte y la bandera del reino de Dios? El amor. ¿Ya? Y también tiene un gobierno. ¿Qué cree usted que gobierna en el reino de Dios? Cristo. Cristo es el rey. Él gobierna. Pero a veces queremos gobernar nosotros, hermano. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿quién gobierna? ¿La reina? No, la reina no gobierna. Gobierna el primer ministro. ¿Se acuerda de Margaret Thatcher? Era la primera. Ella gobernaba. La reina es pantalla. Pero acá en el reino de Dios no, pues Jesucristo no es pantalla. Jesucristo es el rey y Él gobierna. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de autoridad y hablamos de que Él manda. Entonces, hermano, cuando decimos yo pertenezco al reino de Dios, yo tengo que decir, hermano, ¿qué me manda a mí? Cristo. Tenemos que decir, yo no me mando solo. Si alguien te pregunta, ¿quién te manda a ti? Él me manda. Yo me rijo por Él. Amén. ¿Qué tipo de gobierno es este? ¿Democrático? Aquí no hay democracia, hermano. Aquí hay teocracia. Teo Dios. ¿Cierto? El gobierno de Dios. Y aquí no hay, hermano, democracia, hay monarquía. Porque Él es el rey. Entonces, hermano, hay teocracia y hay monarquía. Todos nosotros sujetos al rey. Con mucho gusto. Usted lee Números, terminé de leer Números, hermano, la palabra que más sale, Jehová, Dios dijo a Moisés. Se repite muchas veces, hermano. Ahora estoy leyendo Deuteronomio y ¿sabe lo que la palabra que se está repitiendo? Y estas cosas harás cuando entra a la tierra prometida. Y detrás de los mandamientos, todos los mandamientos que le ponen, hermano, ¿sabe que me causó curiosidad algo? Me llamó la atención algo. Que Dios dice, ya, cumplirás esto y lo otro, harás esto y lo otro. No te olvidarás de mis mandamientos, decretos, ordenanzas.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ahí yo me di cuenta, hermano, que Dios me está pidiendo que yo me sujete por amor. En el Antiguo Testamento el Señor se lo pedía a su pueblo. Y si yo ahora voy a obedecer y me voy a someter, no tiene que ser carga. ¿Sabe por qué? Porque yo lo voy a hacer porque amo a Dios. Porque amo a Jesús. Y me va a placer, hermano, obedecer a la persona que yo amo. Amén. Entonces sus mandamientos no van a ser gravosos. ¿Quiénes pertenecen a este reino? A ver, al reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Quién dice los obedientes? Los que han creído en Jesús. ¿Ya? Creer es lo mismo que obedecer. ¿Ya? Porque yo puedo decir, sí, yo creo, pero obedezco. Debemos ser creyentes y obedientes. Creyentes obedientes. ¿Ven? Los que han creído en Jesús. Miren lo que dice Marcos. Hermano, esta es una cita tremenda. Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿y sabe qué? El original, ¿sabe cómo dice? Ya ha sido condenado. Entonces mi salvación tiene que ver con creer. ¿En quién? ¿En el hombre? ¿En una denominación? ¿En una persona? No. ¿Creer en quién? En Jesús, como Rey, como Señor. El que creyere y fuere bautizado. Y hermano, no nos confundamos. Yo soy salvo por creer o por ser bautizado. Primero por creer. Pero también, hermano, por obedecer. Y cuando me bautizo, estoy completando la obra. Creo, me bautizo y soy salvo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes pertenecen a este reino? Los que han creído en Jesús. Es que por ejemplo, yo pienso que ahora las cosas han cambiado radicalmente porque ya los niños, hermano. ¿Cierto? ¿Ah? No, porque ahí son inocentes. Son inocentes. Por ejemplo, tiene que tener la edad, hermano, para que el niño haya aceptado a Cristo. Para que esté consciente de pecado, para que se haya arrepentido. Entonces ahí yo pienso que cada uno tiene que ir viendo al niño, ¿cierto? Ver su madurez, ver su comportamiento. Si ya es una persona que conoce el bien y el mal y toma la decisión y uno le habla y le enseña y el niño dice, sí, yo quiero, bauticémoslo en agua. Los que han recibido a Jesús como Salvador, ¿ya? Mire, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y fíjense que no dice Salvador, no dice Mesías, no dice Rey. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay otro versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se profesa para salvación. ¿Ya? Y ahí estamos, hermano, hablando de la profesión de fe. Cuando hacer de que la persona diga, Señor, te acepto como Salvador, es muy, pero muy importante. Y es muy importante que la persona diga, ¿sabe qué? Yo acepto voluntariamente, conscientemente, ¿cierto? Acepto a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. ¿Ya? Y esa es una decisión potente, hermano, porque te da salvación. Te salva de todo, no solamente salva tu alma del infierno. Los que obedecen al Señor, ¿ya? Obediencia por amor. ¿Ya? A veces nosotros obedecimos porque ¿sabe qué, hermano? Se nos está imponiendo, porque hay una dictadura, ¿cierto? Porque si no lo hago me van a corregir, me van a reprender, me van a castigar. Pero no es así. Yo tengo que obedecer a Dios por amor. ¿Y tú por qué lo obedeces a Dios? Porque lo amo. ¿Cierto? Por eso yo obedezco sus mandamientos. Mateo 21:28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo,
sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Jesucristo estaba hablando. Estaba hablando y enseña una parábola. Un padre tenía 2 hijos, le dice a uno, ve, y este le dijo, no, no voy. Pero después arrepentido, fue. Le dijo al otro y el otro le dijo, sí, sí, papito, yo voy al tiro, papito, lindo, maravilloso. Pero después dice que no, fue. ¿Ya? Continúa hablando el Señor, enseñando, ¿cierto? En el verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo. Esa palabra de cierto os digo, lo que yo le estoy diciendo ahora es verdad. Que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Y miren, aquí sale el reino. Y cuando hablamos de reino, hablamos de rey, hablamos de súbditos, hablamos de leyes, hablamos de gobierno, ¿cierto? Ahora, hermano, miren, ¿qué es lo que quiso enseñar Jesús con esto? Que nosotros debemos tener las palabras correctas y la actitud correcta. Había uno que tenía las palabras correctas, pero la actitud incorrecta. Sí, padre, voy, pero después no fue. El otro tenía las palabras incorrectas, pero la actitud correcta, porque dijo no voy, pero luego fue. Pero ¿qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros? Como discípulos verdaderos. Yo debo tener las palabras correctas y la actitud correcta delante de ¿quién? Delante del Rey. Debemos empaparnos del lenguaje del reino, ¿cierto? Debemos tener la actitud, las palabras y la actitud correcta delante del Rey. Si yo le digo al Señor sí, mi sí sea sí. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Cuando usted dice sí y luego, hermano, se retracta y luego hace escamarú, no me acuerdo la palabra, pero hermano hace escamaruzas, ¿cierto? Para no hacerlo. Entonces, hermano, eso huele al reino de las tinieblas. Mire, yo pienso que las mujeres deben ser mujeres de palabra. Y los hombres del reino, las mujeres del reino deben ser mujeres de palabra. Y los hombres del reino deben ser hombres de palabra. Cuando yo empeño mi palabra, hermano, está en juego mi palabra. Está en juego mi honorabilidad. Se me está pegando el choco. ¿Cierto? Debo ser honorable. Está en juego eso, hermano. ¿Ya? Entonces yo debo tener las palabras correctas y la actitud correcta. ¿Ya? Hermano, yo quiero decirte una cosa, tu testimonio habla. Y lo está observando Dios y lo está observando el pastor. ¿Ya? Si usted es una persona que dice y luego no hace, está, hermano, tu testimonio está quedando muy mal. ¿Ya? Entonces es importantísimo lo que el Señor nos está enseñando. Los que le obedecen al Señor. Y también, hermano, esto es fundamental. Por ejemplo, ¿por qué yo soy chileno? ¿O por qué usted es chilena? Porque nació en Chile. Y si yo quiero, hermano, pertenecer al reino de Dios, tengo que nacer en el reino de Dios. ¿Ya? Y tenemos, hermano, Juan 3:5, conocido capítulo, y este versículo, respondiendo Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, lo que te digo es verdad, es la pura y santa verdad, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, pregunta, ¿en qué se conoce que una persona nació de nuevo? En la actitud. En su actitud, en sus hechos, en su palabra, en su conducta, en su responsabilidad, en su compromiso, en su puntualidad, en su obediencia. ¿Ya? Fíjese, hermano, mire, escuche esto, porque el Señor en este año que ya está terminando, pero hermano, el Señor va a hablar mucho de esto. De repente, ¿cómo yo conozco a la persona? Por sus frutos, pues. Más que por sus palabras, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Ya? Entonces, hermano, es bien importante, una persona que ha nacido, ¿cierto? De nuevo, es una persona que pertenece al reino de Dios, pero tiene que vivir de acuerdo y de acorde a los principios de ese reino y de ese rey que lo rige. ¿Qué opinan? Lo que el Señor nos está entregando. ¿Está bien? ¿Está mal?
A los ciudadanos de este reino también se les llama creyentes. ¿Ya? El hecho de que yo sea un discípulo no quiere decir que no sea un creyente. Soy un creyente, soy un hijo. ¿Hijo de quién? De Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, le dio poder para ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Amén. También somos siervos. ¿De quién? De Cristo. Somos siervos del Rey. Somos súbditos del Rey. Amén. También se le llama discípulo. ¿Por qué? Porque están a los pies de Jesús. Porque son pupilos, son alumnos que están aprendiendo las cosas del Señor para convertirse en futuros maestros de la palabra. También nos llamamos... ¿De la viste? Claro, nuestro Padre es Dios y punto. Y por eso nosotros nos llamamos hermanos. Y somos coherederos. ¿Con quién? Con Cristo. Coherederos significa que vamos a heredar juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a su reino, porque somos sus súbditos, porque hemos creído. Esta cosa no solamente se trata de acá en la tierra. Cuando Cristo vuelva y establezca su reino, nosotros vamos a reinar con Él. Una vez yo dije esto y una pastora me dijo, ¿de dónde salió eso? ¿Se le ocurre decir eso? Y me empezó a molestar, pero yo la miraba nomás. Yo le dije, pero usted no sabe que eso está escrito en la Biblia. ¿En la Biblia? Dios nos ayude. Hermano, ¿por qué Cristo es nuestro dueño? Nos compró. Y yo busqué concordancia a precio de sangre. Y no está el texto, no existe ese texto, a precio de sangre. Solamente que dice que nos compró a precio. Nosotros deducimos que fue a precio de sangre. Pero que nos compró, nos compró. ¿Y qué le costó? Su vida. ¿Qué le costó? Su sangre, su sacrificio. Amén. Entonces, Él es nuestro dueño. Por dos razones, hermano. Por creación, porque nos creó, y por remisión, porque nos compró. Amén. Le pertenecemos, hermano, le pertenecemos. Usted no se pertenece a usted misma. ¿Ya? Le pertenecemos a Él porque Él nos compró, y eso lo dice 1 Corintios 6, 20. Ay, perdón. De lo bueno, perdón. No es importante. Ya, en el reino de Dios, hermano, Cristo es el Rey y Señor. Mire, la palabra Señor es Kyrios y significa dueño, amo, autoridad máxima, el primero, el que está por encima de todo, el dueño de la creación. Entonces, cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, estoy diciendo que Él es mi dueño, que Él es mi amo, que Él es la autoridad máxima para mí, que Él es lo primero para mí. La autoridad máxima, el que está por encima de todos, el dueño de la creación. Hermano, eso encierra la palabra Señor. Hagamos, hermano, un ejercicio, pero no lo vayan mal a interpretar. Cuando alguien esté orando, usted ponga oído cuántas veces llama a Jesucristo Señor. La pregunta es si esa persona que está llamando a Jesús Señor tantas veces le obedece como Señor. Es para Él su autoridad máxima. Es el primero. A veces cualquier cosa y nos quedamos. No, pues. Cuando Jesucristo es mi Señor y está por encima de todo, está por encima de mí, está por encima de mis circunstancias, está por encima de mis problemas, está por encima de mis dificultades. Entonces, hermano, yo me embarco en mi moto y voy a servir al Señor porque Él es lo primero para mí. ¿Sabe qué es lo que me dijo el Señor esta semana? Que Él nos estaba tratando de llevar al cielo. Y hermano, si nosotros queremos estar con el Señor en el cielo, en la boda del Cordero, el Señor va a empezar a cortar, podar. Eso está de más, eso está malo, eso no es así, corrige eso. Y hoy día decía el Señor, ya como que está así como perdiendo la palla. Señor, ¿qué tengo que aprender, papá? Señor, tú dices en tu palabra que tú no colocas carga más de la que uno pueda llevar. ¿Ya?
Entonces, pero hay algo que yo tengo que aprender. Dios me está tratando también a mí. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, Dios siempre nos va a querer perfeccionar. Entonces, Cristo es el Rey, es el Señor. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Veamos. Este sentir maravilloso, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él era Dios, ¡pum!, se rebaja. ¿A dónde se rebaja? A hombre. ¿Dónde se rebaja? A siervo. ¿Cuál es el sentir que debe haber en nosotros? Ser siervos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? El ego. El yo. ¿Cierto? Queremos ser, queremos brillar, queremos que nos reconozcan. Nos sentimos mal cuando no nos reconocen. ¿Cierto? Pero hermano, ¿quién tiene que ser reconocido? ¿Quién? Cuando yo hago algo, ¿quién tiene que brillar? Yo, el Señor. A lo mejor los hermanos podrían decir, pastor, me gustó, se preparó bien, lo hizo bonito. Para la gloria del Señor. Que Él sea honrado, que Él sea puesto en alto, que los hombres le conozcan a Él. El verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sentir debe haber en nosotros? Siervo. ¿Qué sentir debe haber en nosotros? Obediencia absoluta. ¿Cierto? Y Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue una muerte así, ya voy a morir en una cama de 2 plazas, atendido por médico. No, Él fue humanamente violento y terrible. Con lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos. Esa palabra sumo, ¿qué significa? La suma de toda la suma. O sea, no hay nadie más arriba que el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque Él se humilló. Él se hizo siervo, Él se hizo hombre, Él se hizo obediente. Y dice, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Estos textos a mí revolucionaron mi vida, hermano, cuando me lo enseñaron. Para que en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Debajo de la tierra y extraterrestre. ¿Qué es lo que hay debajo de la tierra, hermano? ¿Qué está en el centro de la tierra? ¿Qué hay ahí? Hay un mover, hay algo, ¿cierto? Pero esos seres que están ahí, aún ellos tienen que doblegarse y humillarse delante de ¿quién? De Jesucristo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Él, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es mi Señor, ok, tu dueño, tu amo, tu autoridad máxima, el primero, el que está por encima de todos, el dueño de la creación. Yo tengo que vivir de acuerdo a ese principio, hermano, y tengo que demostrarlo con hechos. Amén. ¿Qué opinan? Opinen, no opinen. ¿Qué les produce esto, hermano? Porque a mí me produce gozo, porque yo durante 3 años, yo le he dicho, Señor, que tu reino sea establecido, que tu voluntad sea ejecutada. Padre, por favor, ayúdame a traspasar lo que tú me has comisionado, la visión que tú me has dado, papá. Y yo estoy viendo como un cumplimiento de lo que el Señor, ¿cierto? Me encomendó. Entonces para mí es gozo. Y ¿sabe qué? No es así como, ¡ay, qué difícil! No, yo me la juego. Yo voy porque amo al Señor y yo no quiero el mundo, yo ya no quiero nada con el mundo. Entonces yo quiero servir al Señor. No me produce gozo, hermano. Y quiero servirle. Si usted dice, pastor, ¿me cuesta? ¿Es imperfecto? Sí, me cuesta. Pero voy a orar, y estoy orando, y estoy clamando, y le estoy pidiendo a mi papá que me ayude el Espíritu Santo para cumplir con esto. Yo le digo, Señor, dame poder para no ser hipócrita. Dame poder para no ser hipócrita, para no ser una persona falsa que diga y no haga, que predique lo que no vive. Quiero vivir lo que predico. Quiero
vivir lo que enseño. Señor, ayúdame, yo quiero poder para eso. Líbrame de ser un palabrero, un hipócrita, un falso. Entonces, hermano, ¿qué cree usted que va a hacer Dios si uno le pide eso? Lo va a ayudar, hermano, lo va a ayudar. Si no estamos solo en esto. Mire, Jesucristo tiene el poder en el cielo y en la tierra. Usted no sirve a cualquier persona, usted sirve a uno que venció la muerte, que venció al diablo, que venció al mundo. Mire lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad, esa palabra potestad significa poder, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el poder? No es Jimán. ¡Qué antiguo! Por el poder de Cristo. Década de los 70, hermano, Jimán. Tremendo. Pero el que tiene el poder es nuestro Señor Jesucristo. Yo me glorío en Él, hermano. Hugo Bando no tiene poder, lo tiene Él. Y a mí me produce gozo decir que mi Cristo tiene el poder en el cielo y en la tierra. Yo fui levantado, fui llamado, fui salvado. Fuimos llamados, levantados y salvados para poner el nombre de Cristo en alto. Para decirle a la gente que Cristo tiene el poder. Él venció a todos sus enemigos. O sea, Jesucristo no tiene enemigos. Efesios 1:20. La cual operó en Cristo. Está hablando del poder de la resurrección a través del Espíritu Santo. Resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. A la derecha de Dios está sentado Cristo, ¿cierto? En los lugares celestiales. Y sobre todo principado, autoridad, poderío, señorío. Sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¡Wow! ¡Aleluya! Eso es el reino de Dios. Hermano, que resulta que el líder de Corea y los misiles, ¿ya? Y Donald Trump, hermano, Cristo está por encima de todos ellos. Es que el demonio, pastor, el demonio, los demonios, no, están ahí los tiene bajo su suela. Él reina, Él gobierna. Hermano, nosotros le servimos a Él. ¿O no? ¿No te da paz eso, hermano? ¿En qué reino quieres estar? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Quién es nuestro capitán? ¿Quién nos capitanea? Él, Jesucristo, el Señor. Amén. Hermano, ore al Señor, pídale revelación. Permíteme conocerte como Señor. Porque cuando usted le conozca como Señor, usted va a ser realmente una persona, hermano, totalmente diferente. Hermano, no se haga problema con lo que está viviendo, con lo que le está pasando, con lo que está sintiendo, con lo que está viendo. Hermano, ora al Señor, revélame tu reino, revélate tú como Señor a mi vida. Cuando el Señor lo haga, lo demás va a ser pan comido. ¿Cómo se vive en este reino? A ver, ¿cómo cree usted que se vive en este reino? ¿Ah? ¿Perdón? En paz, sí. Eso es verdad. ¿Qué me van a heredar la tierra? Bienaventurados los pacificadores. Ellos son llamados hijos de Dios. Ellos heredarán la tierra, los pacificadores. Debemos ser instrumentos de la paz del Señor. Primero vamos a ver el contraste, hermanos amados. Por ejemplo, en Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien. Pero hermano, mire, en el reino de Dios no puede pasar eso. ¿Ya? Y fíjese que Dios no se complica. Jesucristo no se complica. Dios lo tiene claro. Jesucristo lo tiene claro. Si yo, hermano, estoy haciendo lo que yo quiero, usted no pertenece al reino de Dios. Y Dios no se complica. Y Jesucristo no se complica. ¿Ya? Nosotros no podemos pretender vivir en el reino de Dios
haciendo lo que yo quiera. Hemos sido llamados, salvados para hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Ese es el Evangelio, hermano. En el reino de Dios, la obediencia es fundamental. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano, si estudiamos, ¿cierto?, la historia de Pedro, su biografía, Pedro fue llamado por Jesús. Pero ¿qué más hizo Pedro con respecto a ser discípulo del Señor? Negó. ¿Ah? No, pero eso lo hizo cuando ya era apóstol. Cuando ya era discípulo de Jesús, ¿qué hizo? Él hizo algo. Lo negó. Lo negó. ¿Y por qué lo negó? Tenía miedo. Porque tenía miedo, hermano. Él dejó a su maestro. Él lo negó 3 veces. Él lo negó una vez, después otra vez, agrandó y después empezó a blasfemar. Yo no conozco a tal hombre, pero tenía miedo. Y cuando el Señor lo miró, no fue una... ¿Sabe por qué Pedro lloró cuando Jesús lo miró? Porque no fue una mirada que lo enjuiciara. Fue una mirada de amor. Y él salió y dice que lloró amargamente. Pero ahora, hermano, ahora cambió. Ahora, ¿él qué está diciendo? Él está diciendo, no quiero que ustedes prediquen, pues si ustedes predican lo vamos a azotar, lo vamos a caer, lo vamos a matar. Y él dice, lo siento, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué cambió la vida de Pedro? El reino de Dios, el señorío de Cristo. Los discípulos antiguos estaban dispuestos a morir antes de negar a su Señor. Ellos morían en la arena, ellos morían aserrados, ellos morían quemados. ¿Sabe qué, hermano Calígula, hermano, uno de los césares más crueles? Él dijo, ¿sabe qué? La venida de Roma está oscura. Ya traigan a los cristianos y pónganlo ahí en cruces. Y los prendió a todos y iluminó la venida. ¿Sabe lo que decía el César, hermano? Nieguen a su Señor y son salvos. Ellos morían confesando a Cristo, morían cantando. ¿Sabe lo que quería el César? Que le dijeran, no, tú eres el Señor, el dueño, el amo, la autoridad máxima, el primero. Ellos dijeron, no, Jesucristo es nuestro Señor. ¿Hay arena ahora? ¿Está Calígula? ¿Hay leones? ¿Nos pueden aserrar? No. ¿Y por qué, hermano, no confesamos a Jesucristo como nuestro Señor? ¿Dónde estamos? ¿Cierto? La obediencia es un... ¿Dónde están los rebeldes? ¿En qué reino? ¿Dónde están los obedientes? ¿Ya? Si nosotros fuéramos... Yo amo la denominación Iglesia de Dios, ¿ah? Pero no soy así como de... ¿Dónde están los obedientes en la iglesia? Yo nunca voy a decir eso. ¿Dónde están los obedientes? En el reino de Dios. Amén. El amor es fundamental en este reino. Si usted tiene odio, rencor, resentimiento, anda con atado y anda con cosas raras, hermano, cuestiónate. Se está llorando por los rincones, comiendo gusanos con día. A mí nadie me quiere. Todos me odian. Mateo 22:36. Maestro, le dijo uno de los eruditos, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas, ¿cierto? En otro evangelio dice que el que cumple con esto ha cumplido con toda la ley. Porque si yo amo a Dios, ¿lo voy a engañar? ¿Le voy a fallar? ¿Voy a pecar en contra de Él? Y si yo amo a mi prójimo, ¿le voy a producir algún daño? No. Entonces, hermano, el que vive en el reino de Dios tiene que amar a Dios por encima de todas las
cosas. ¿Ya? Fíjese que antiguamente decía amarás al Señor tu Dios, porque eso está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Jesucristo viene como rey y viene predicando el reino y dice, el que amare más a padre, madre, esposa, hijo, no es digno de mí. ¡Wow! Si usted cree que el Señor vino para aliviarnos la carga, por decirlo entre comillas, no, Él vino a poner las cosas no en su lugar y más todavía, más exigente. Yo no puedo amar más a mi esposa que a Cristo. Yo no puedo amar más a mis hijos que a Dios. Pastor está diciendo que yo no debo amar a mi esposa, a mi esposo, no debo amar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted debe amar primero al Señor y después que vengan los otros amores. Porque cuando yo amo a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena, hermano. Cuando yo dejo a Dios de lado y empiezo a amar a otras personas, a otras cosas, todo se desordena. Así que tú puedes estar teniendo tremendos problemas porque estás amando más a alguien que a Dios. Si usted pregunta al pastor, usted ama a sus hijos con todo mi corazón. ¿Usted los negaría? Nunca. ¿Le daría un riñón? Sí. Pero si usted pregunta si tuviera que elegir entre Dios y sus hijos, elegiría a Dios. Y si estamos aquí es porque hemos elegido a Dios. Nos quedamos solos, hermano. No, chiste, ni abandonado tampoco. Amén. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cuando estaba escribiendo hermano este versículo, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Me enseñó algo bonito. Me dijo, ¿quién está diciendo eso? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Él me dijo, no. Él me dijo el rey. El rey. Por eso nosotros decimos, ¿quién dice eso? Jesús. Pero aquí estamos hablando, lo está diciendo el rey del reino. Se lo está diciendo a sus súbditos y eso cobra más valor. Me lo está diciendo mi rey. Hermano, ¿tienes algo en contra de alguien? ¿Lo masca pero no lo tragas? ¿Lo miras y haces arcada? No, si aquí esto no es cuático. No, hermano. No. Esto sucede dentro de las iglesias. A veces nosotros nos resentimos. A veces tenemos cosas, hermano. Pero tenemos que amar a Dios, tenemos que amar al prójimo y tenemos que amarnos. ¿Quién lo dice? Y aquí hay otro hermano. Pero ¿sabe qué? Se le saltó un hermano donde dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Podrían buscarlo, hermano, en sus celulares? Me da la impresión que es la continuación del versículo que leímos recién. No se dispará más adelante. A ver. Ahí está. Mire. ¿Ya pusieron romano? Sí. Mire, 12D, amaos los unos a los otros con amor. Esa palabra fraternal, ¿qué se refiere? De cuanto a honra, refiriéndonos unos a otros. ¿Ya? Porque hermano, cuando un hermano es honrado y Dios lo usa y Dios lo bendice y Dios le ha dado y Dios lo levanta, uno debe estar alegre, debe estar contento de que su hermano esté siendo bendecido. No tiene por qué producirle nada, hermano. Porque se supone que él ama a ese
hermano. Amén. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Dónde se dijo eso? Aquí está hablando Jesús. Y le dice, oíste que fue dicho. ¿Dónde dijeron, dónde lo escucharon ellos? A través de los maestros. ¿Y de dónde fue tomado? Del Antiguo Testamento. Mire cómo él lo agrava, hermano, en el buen sentido de la palabra. Pero yo os digo, amad, que es una orden, a vuestros enemigos. Mira, si no es tu hermano, si no es tu prójimo, es tu hermano. Y si no es tu hermano, es tu enemigo. Y tienes que amarlo sí o sí. Te guste o no te guste. Sea feo o bonito. Amén. Amar a vuestros enemigos. Miren lo que dice, bendecid a los que os te maldigo, yo te bendigo. Haced el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan. Alguien te está haciendo la vida cuadrito, te está haciendo transpirar granizo, ore por él. Ora. Padre, lo amo y lo bendigo. Ayúdalo. Suelto palabra de bendición. Aleluya. O estamos orando, Señor, mira lo que me está haciendo con tu mano. Envía tu ángel, golpéalo con la espada. Es totalmente diferente de lo que el Señor enseña, hermano, en el reino de Dios. Amén. Debemos amarnos. El amor debe prevalecer. Mire lo que dice, hermano, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, que hace llover sobre justos. ¿Cómo yo demuestro que soy hijo de Dios? Viviendo de acuerdo y de acorde a lo que el Señor me está pidiendo. Amén. No devolvamos mal por mal. No devolvamos maldición por maldición. Hermano, la fe en este reino es fundamental. Porque por fe andamos y no por vista. Hermano, mira, ¿qué te está atormentando? ¿Lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes? Pastores, que estoy viviendo esta situación, estoy sintiendo esta situación. No, declara por fe. Esto va a cambiar, esto no va a ser así. Mi familia va a ser salva. Señor, tú vas a cambiar la historia, vas a cambiar el destino, vas a cambiar las circunstancias. Yo creo en ti, creo que tú eres más poderoso, me vas a sacar en victoria, me vas a sacar triunfo. Amén. Y el Señor está ahí arriba, y hay una hija mía, hay una discípula, hay una hija del reino. Amén. Pero cuando es queja y queja y queja y queja, queja avanza. Es una mezcla de alabanza y queja. Los domingos, hermano, los domingos vamos y alabamos al Señor. Y el resto de la semana nos quejamos. Queja avanza. Amén. El Señor nos ayude. En este reino nadie vive por sí mismo. Romanos 14:7. Porque ninguno de nosotros vive para. Entonces, si no vivimos para sí, ¿para quién vivimos? Para el Rey. Para el Rey. El Rey y Señor de señores. Y ninguno muere para sí. Si me muero, ¿con quién me voy? Con el Rey. Y voy a ver al Rey. Aleluya, voy a estar con Él. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos, que muramos, del Señor. Amén. ¿A qué le pertenece usted? Al Señor, al Rey, al dueño, al amo, a la autoridad máxima, al primero, al que está por encima de todo, al dueño de la creación. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Hermanos, todo lo que yo hago lo hago para el Rey, lo hago para Él, lo hago para engrandecer su reino, lo hago para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Él, Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor, ¿a quién servimos? Al Rey. A Cristo, al Rey, al Señor. Juegue con esas palabras. Amén. Pero servimos al Señor. Así que cuando le toca coordinar,
¿A quién le sirve? Señor. Lectura bíblica, puerta, lo que sea, hermano. ¿Es para Él? Señor. En este reino todos se niegan a sí mismos. Lucas 9:23. Y decir a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pastores, que a mí me gusta tanto esto. Lo siento, niégate. Es que tengo flojera, niégate. Es que no quiero obedecer, niégate a ti mismo. Amén. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Yo castigo mi carne. Y cuando yo lo busqué, hermano, en los libros de comentarios exegéticos, dice que literalmente él con estos dedos se me va. Ah, como reacciona, recapacita. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ah? Andarían todos con los ojos morados. Como eso que se exagerara. Con eso estaríamos terminando. Y castigo mi carne. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermano? Hermosa, hermano. Amén. ¿No tienen ninguna pregunta, hermanos amados? Los hermanos que están durmiendo, los hermanos jóvenes, no es que estén durmiendo, ellos cayeron más fuerte. Pastor, hablando del hecho de empezar ahí, que amaremos como Él nos amó, es entender que hablábamos usted una vez el Señor de la morada, un amor indescriptible, es el mismo amor que nosotros debemos tenernos como hermanos. Él habla ahí, como Él nos amó, como es un amor que no tuvo, o sea que no... Y es indescriptible, usted habla de la morada, y entonces yo meditaba eso cuando recién estaba hablando, porque Él nos amó de esa manera, o sea, de un amor indescriptible, y es el mismo amor que tenemos que tener entre nosotros. Sí, y es importante, ¿sabe qué? Dios me hace recordar a través de la hermana algo que Él me enseñó. Mire, cuando nosotros decimos como Él nos amó, ¿qué es lo que nosotros decimos habitualmente? Así Él dio su vida, entonces debemos amar al hermano hasta la muerte. Pero ¿sabe lo que me enseñó el Señor esta semana? Que Él nos amó. ¿Sabe cómo nos amó Él? Como nosotros éramos. Con toda la inmundicia que traíamos, hermano. Usted no llegó purito, no llegó blanca paloma. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Te recibió. Entonces, ¿tú por qué rechazas al hermano cuando tiene ciertas pifias? No, es que no me gusta el hermano porque está aquí. No, hermano, sí es verdad. Es que no me gusta el carácter, es que no me gusta su forma, es que no me gusta esto, es que no me gusta lo otro. Y hermano, ¿y acaso Cristo no te recibió como tú venías? O venía purito, o venía limpiecito, o traía un carácter, pero excelente. Hermano, mire, pues esto puede parecer duro, pero hermano, es que a veces nosotros somos injustos. Y yo no he olvidado el mensaje que el Señor nos dio un domingo, que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, nos vamos a entrar en el reino de los cielos. Me refiero aquí, en lo espiritual. Ni tampoco ahí arriba, en el reino de Dios. Entonces a veces nosotros somos injustos, hermano. El Señor nos perdonó, pero no perdonamos. El Señor nos recibió tal como nosotros veníamos, con toda nuestra vida, pero nosotros exigimos perfección de los demás. ¿Ven? Que el Señor nos ayude.